Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy domingo 28 de junio del 2026. El Evangelio está tomado del capítulo 10 de San Mateo, del versículo 37 al 42. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Y es en YouTube suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra que si nosotros queremos ser discípulos de Él, tenemos que estar 100% dispuestos a seguirle de todo corazón. Que nada ni nadie nos puede frenar. Que cuando se trata de amar, de servir a Dios, Dios tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Por eso el Evangelio de hoy nos muestra que aquel que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Aquel que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Usted no puede amar más a su familia más que a Dios. Si usted es discípulo de Cristo, si usted ha recibido el llamado de Dios, Dios tiene que estar en primer lugar. Pero parece que hoy en día la familia, los amigos, muchas personas de secundarias le han quitado el puesto a Dios en aquellos que Dios ha llamado. Muchas veces la esposa o el esposo, el papá o la mamá son tropiezos para que su hijo o su hija o para que aquella persona se acerque a Dios, para que aquella persona le sirva a Dios. Pero aquel que ha sido llamado tiene que tomar en cuenta las palabras de Jesucristo, que nadie se puede interponer, que usted le sirva a Dios, que usted ame a Dios, que usted tenga en primer lugar a Dios. Nadie se puede oponer a eso, porque si no, no eres digno de Cristo. Y eso es lo que Jesucristo nos quiere decir con este evangelio. En primer lugar tiene que estar Dios. Si Dios te ha llamado, el primer lugar de tu vida lo tiene que ocupar Dios. Y es lo que el Evangelio nos dice hoy, que nadie puede quitarle el lugar a Dios. Nadie. Porque si no, no somos dignos. Si no, nos quedamos afuera. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí.
Jesucristo nos invita a tomar una cruz, la cruz de nuestra vida. ¿Por qué? Porque al nosotros decirle sí al Señor, vamos a ser perseguidos, vamos a ser criticados. ¿Por quiénes? Por nuestras propias familias, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Te van a decir fanático, te van a decir santurrón, te van a decir de todo. Pero dice el Señor que esa cruz hay que tomarla. Que no importa las críticas, que no importa lo que digan los demás, yo tengo que tener la mirada puesta en Dios y tengo que cargar con esa cruz, la cruz de las críticas, del desprecio, la cruz de los insultos, la cruz de aquellos que ven en nosotros a un loco. Pero un loco, ¿por qué? Por seguir a Cristo, por hacer las cosas como Dios manda y no agradable al mundo, no darnos al mundo. Entonces, cuando un discípulo, cuando un cristiano quiere agradar a Dios, se vuelve enemigo del mundo y el mundo lo va a despreciar. Y es ahí donde Jesucristo nos invita a tomar su cruz. Jesucristo vino al mundo y fue despreciado, fue golpeado, fue insultado, fue escupido. ¿Y qué hicieron? Lo mataron, lo crucificaron. Al Hijo de Dios, al que vino a traernos la buena nueva, aquel que predicó la buena nueva del reino. ¿Y cómo lo trató la gente? Lo trató mal y lo llevó hasta una muerte de cruz. Y Jesucristo hoy nos invita a tomar esa cruz, a tomar ese sufrimiento, a saber que vamos a ser despreciados por este mundo, porque el mundo no quiere nada con Dios, el mundo está de espaldas a Dios y eso lo podemos ver hoy en día en el pleno siglo XXI. Por eso Jesucristo sigue llamando a discípulos, pero discípulos que sean valientes, porque Jesucristo es exigente. Jesucristo no nos anda con rodeos. Jesucristo nos dice la verdad para que nosotros tomemos la decisión si queremos o no queremos. Y vean que en San Marcos capítulo 8 versículo 34 Jesucristo nos dice: luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo. Jesucristo sigue llamando hoy en día a discípulos, a personas que sirvan en la iglesia, pero Jesucristo los llama, pero Él no los obliga. Pero al que acepta el llamado es exigente con esa persona. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y le dijo: el que quiera seguirme, vean que Jesús no obliga. Por eso Jesucristo lo deja, dice, el que quiera seguirme. Jesucristo no te obliga. Jesucristo te llama, pero Él no te obliga. Jesucristo dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Que aquel que quiera seguir a Cristo y quiera ser verdadero discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que dejar sus gustos, sus gusticos y sus gustazos. No puede haber nada en el lugar de Cristo. No el primer lugar tiene que ser para Dios. Incluso tu propia vida. Porque Jesucristo dice, el que quiera salvar su vida, el que quiera preservar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Incluso tiene que estar en primer lugar Dios y el Evangelio antes que tu propia vida. Vean la exigencia que Jesucristo hoy nos muestra a través de este Evangelio. Por eso los discípulos fueron valientes,
y dieron la vida por Cristo y por el Evangelio. Y ustedes deben de saber cómo murieron cada discípulo, todos entregando la vida por Cristo y por el Evangelio. Pero ellos sabían que si Cristo murió y resucitó, también ellos iban a resucitar. Entonces no tuvieron miedo. El problema que tenemos hoy en día, que no queremos predicar, que no queremos ser valientes, es porque no estamos convencidos, no tenemos la esperanza, no tenemos clara que si Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. San Pablo decía ya en Gálatas capítulo 2 versículo 20 o Gálatas 1:21, si para mí el vivir es Cristo, el morir es una ganancia. San Pablo lo tenía muy claro esto, por eso a él no le importaba dar la vida por el Evangelio. En Gálatas capítulo 1 versículo 21. Vamos a ver qué dice Gálatas 2 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es Filipenses 1:21. Vamos a ver por qué es Filipenses 1:21. Tenemos que buscarlo. Dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. San Pablo tenía muy claro esto. Ser discípulo de Cristo es ser exigente. Jesucristo le exige entregarse y entregar la vida misma por él y por el Evangelio. Entonces San Pablo, como había entregado su vida a Cristo y por el Evangelio, él ya no le importaba ni su propia vida. Y él decía en Filipenses capítulo 1 versículo 21, decía, porque para mí la vida es Cristo. San Pablo estaba muy convencido que si él moría iba a resucitar con Cristo. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. San Pablo esto lo tenía muy claro, que él sabía que podían matar el cuerpo, pero no podían matar el alma, que si él moría y iba a resucitar con Cristo. Si él moría era una ganancia, porque iba a resucitar con Cristo. Él sabía que que la vida no acaba aquí. Él tenía la esperanza que iba a resucitar con Cristo. Por eso él no le importó ni su propia vida, a tal punto que él dio él dio su vida por el Evangelio. Le quitaron la cabeza, lo mataron. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Pero él decía, si para mí la vida es Cristo, el morir es una ganancia. Él estaba convencido del Evangelio. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. San Pablo esto lo tenía muy claro, que él sacrificando la vida por el Cristo y por el Evangelio, la iba a conseguir. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro eso. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Cristo no quiere que nosotros nos avergoncemos del Evangelio. Quiere que demos incluso hasta nuestra vida
por el evangelio, que seamos valientes. Por eso él es exigente con aquellos que él llama. Dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Aquel que quiera salvar su vida, aquel que no quiera predicar el evangelio por miedo a lo que le hagan los hombres, por miedo a que le quiten la vida, aquel que quiera resguardarse, dice que perderá su vida. ¿Por qué? Porque no fue valiente, porque Jesucristo le advirtió, tienen que ser valientes, tienen que predicar, así les quiten la vida, predicar con valentía. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que les da miedo predicar, les da miedo denunciar el pecado. ¿Por qué? Por no caerle mal a la gente. Entonces, ¿qué hacen? Tiran pañitos de agua tibia y prefieren agradar a la gente antes que a Dios. Y Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿a quién queremos agradar nosotros? Si nos alistamos, dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3, vamos a ver un toquecito 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, porque aquí nos hace una comparación de aquel que se alista en el ejército. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice en 3, soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Que somos soldados de Cristo Jesús. ¿Y qué hay que hacer? Soportar las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. ¿A quién hay que agradar? A aquel que lo contrató, a aquel que lo llamó. Y si Jesucristo te llamó para una misión o para predicar, tienes que agradar a Dios antes que a los hombres. Si no, no eres siervo de Cristo. Si no te estás dejando llevar por el enemigo que te está metiendo miedo y no te está dejando cumplir con la misión que Dios te ha dado. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que nosotros tenemos que cumplir según Cristo lo ha mandado, predicar el evangelio como está escrito. ¿No se acuerdan de Ezequiel capítulo 3 versículo 1 en adelante? Hijo de hombre, ven, come lo que te doy. Después ve y dile estas palabras mías a la gente de Israel. Dice, el atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Al agricultor que trabaja duro le corresponde en primer lugar los frutos de la cosecha. ¿Entienden lo que quiero decirle? Seguramente el Señor hará que lo comprendas todo. Que usted no será premiado si usted no ha trabajado. San Pablo estaba confiado. Si para mí el vivir es Cristo, el morir es una ganancia. San Pablo estaba confiado. ¿Por qué? Porque él ya había cumplido con su misión. Él había dado todo lo que tenía por predicar el evangelio, por llevar el evangelio a todo lado. Entonces, ¿qué le esperaba? La corona. Eso dice San Pablo, nada más me queda esperar la corona. He peleado el buen combate. ¿Se acuerdan? En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 2, he peleado el buen combate. Y eso es lo que nos llama hoy Jesucristo. Por eso Jesucristo es exigente, porque al final nos tiene reservados un premio. ¿Pero para quién?
para aquel que ha competido, para aquel que ha agradado, para aquel que no ha tenido miedo de predicar el Evangelio, para aquel que no se avergüenza del Evangelio. Por eso Jesucristo les decía a los discípulos: el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Por eso Jesucristo los pone de antemano sobre aviso, porque ellos van a ir a predicar el Evangelio. Y es como si fuera Cristo mismo, porque les dice: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Por eso Jesucristo estableció su iglesia, allá en San Mateo 16:18. Y dijo allá en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la iglesia. ¿En cuál? En la que Jesucristo fundó, en la iglesia católica. Por eso les dijo: quien los recibe a ustedes, a mí me recibe, y quien los rechaza, a mí me rechaza. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Por eso San Pablo estaba tan confiado, y San Pablo nos dice allá en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 que al final hay una recompensa. ¿Para quién? Para aquellos que hayan peleado el buen combate. Dice: pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. ¿Qué dice San Pablo? Guarda el mandato, presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo, hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que el Señor nos invita hoy, a pelear el buen combate de la fe, a proclamar el Evangelio sin miedo. Pero para eso tenemos que ser como unos buenos soldados que van a complacer a aquel que nos ha llamado. Y aquel que nos llamó es exigente. ¿Por qué? Porque el premio que nos va a dar es la vida eterna. Nos va a dar algo muy, muy grande que no cabe en nuestra mente. Lo dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, que ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente humana ha pasado lo que Dios tiene para aquellos los que le aman. Que el Señor les bendiga.